Uno de nuestros principales objetivos es ser comunidad cristiana, integrada por personas apasionadas por el Evangelio y por la educación, que, unidas en torno a un proyecto educativo pastoral, que discutiremos, que dialogaremos, afrontemos creativa y dinámicamente los desafíos del cambio que nos exigen las circunstancias actuales. Este panel, denominado El desafío de ser significativos, nos llevará por el camino de la semiología o semiótica, que nos dice que todo significante se corresponde con un significado. En el ámbito de la escuela, diríamos que una metodología de la enseñanza que no tome en cuenta las necesidades y los intereses de los estudiantes es probable que sea muy poco efectiva. Y el riesgo de esta baja efectividad tendrá como consecuencia que el estudiante se sienta alienado de su escolarización y frustrado por verse obligado a estudiar, a aprender, a memorizar contenidos que al estar desconectados de sus propias experiencias no son significativos para ellos. Como docentes de cada uno de los niveles, no podemos dejar de reconocer que las actividades que no pueden ser conectadas con la experiencia pierden su significatividad. Es decir, no tienen sentido. Lamentablemente, la experiencia de la escolarización para muchos de nuestros estudiantes, incluso antes de la pandemia, podría ser correctamente descrita como desconectada y por lo tanto carente de sentido. De modo tal que la construcción de la significatividad es un imperativo educacional, sin negar el papel legítimo y la importancia que reviste el aprendizaje memorístico o mecánico para adquirir determinados saberes. Pero las circunstancias actuales nos desafían a los docentes a construir actividades sobre un fundamento que tenga sentido para los estudiantes. ¿Cuáles son los desafíos entonces? El desafío es superar la fragmentación del currículum y la sensación de inconexión, resultantes exacerbadas por los modos tradicionales de enseñanza que todavía circulan en nuestras escuelas. Muchos estudiantes transitan nuestras escuelas con la sensación de que el programa se establece en su contra, o al menos al margen de ellos. Como podemos ver, estamos ante una problemática compleja y nos convoca el deseo de afrontarla como desafío, desde una mirada integral y en particular trascendente. Por tal motivo, invitamos a prestigiosos oradores, asesores, especialistas, para que nos ofrezcan distintos ángulos o perspectivas de la problemática actual, porque estamos convencidos de que vale la pena este trabajo conjunto en la búsqueda de indicadores, de signos que nos interpelen sobre lo que consideramos significativo en nuestra propuesta educativa. Estamos transitando un tiempo para la creatividad y la esperanza, un tiempo en que la fuerza y consistencia de nuestras propuestas educativas deben despertar o al menos movilizar a nuestros estudiantes. Es el momento para ser significativos, compartiendo posibilidades y oportunidades. Es el momento de tender puentes, redes y de realizar proyectos educativos comunes que nos permitan llegar mejor a nuestros estudiantes. Y como decía el reconocido escritor Baltasar Gracián del siglo XVII, lo bueno si es breve es 2 veces bueno. Ya no voy a hacer más introducción y voy a presentar al doctor Alberto Palacios, quien nos tiene acostumbrados a llevar el pensamiento a lugares poco frecuentes
y muy interesantes. Pinceladas de un cuadro que se irá pintando en lo breve de su exposición, pero muy consistente. Nos llevará entre la imaginación, la pregunta y la magnanimidad de aquel docente que estamos llamados a ser. Alberto Palacios nos llevará a pensar la dimensión pedagógica de la enseñanza en su proyección genuinamente educativa. También contaremos en este panel con una profunda y no menos interesante reflexión de la licenciada Yamila Olariaga. La licenciada Yamila Olariaga es licenciada en psicopedagogía, especializada en gestión, neurociencias y educación. Actualmente se desempeña como secretaria académica de la Facultad de Humanidades de la Universidad Católica de La Plata y nos invita a reflexionar lo que significa ser educadores en sentido amplio, considerando aspectos sociales en relación con los derechos de los niños, de los jóvenes y los sectores más vulnerables, considerando aspectos positivos de la crisis y situación de encierro por la que atravesamos, cuestiones psicológicas y espirituales de los adolescentes, los malos hábitos que han adquirido en esta pandemia, etc. ¿Qué podemos hacer como educadores? ¿Qué significa mirarlos con una mirada integral? La licenciada Yamila Olariaga nos estará ayudando a buscar respuestas a estos interrogantes comunes, orientados a profundizar en los aspectos positivos del acompañamiento, por supuesto, de nuestros estudiantes. Y también contaremos con el padre Eduardo Casas, el privilegio de poder escuchar al padre Eduardo, que es un sacerdote de la Arquidiócesis de Córdoba. Él es docente, escritor, poeta, es conductor y productor radial. En el área pastoral, el padre Eduardo Casas se está dedicado a la educación y en el campo académico está abocado a la enseñanza y a la producción, en teología, en espiritualidad y en pastoral educativa. Son muchos y muy conocidos los libros que él ha escrito. Él es asesor pastoral de la Junta de Educación Católica de Córdoba y es miembro de su comisión directiva también. Es profesor de la Universidad Católica de Córdoba, del Instituto Teológico, y ha transitado pastoralmente todos los niveles del sistema educativo, desde el nivel inicial hasta el nivel universitario, pasando por el nivel superior. Y fue asesor también, asesor editorial de Radio María Argentina, formando parte también del equipo de producción general. En nuestro Classroom encontrarán más detalles de todos nuestros expositores. El padre Eduardo Casas nos va a proponer en su videíto una mirada esperanzadora, una mirada creativa y protagónica ante las circunstancias que son básicamente actuales, diríamos. Nos invita a superar reduccionismos y fragmentaciones que debilitan nuestra propuesta y nos propone dar con el centro de nosotros mismos y abrirnos a una concepción del aprendizaje que va más allá de lo tecnológico o pedagógico, que hace foco en lo vital. Queridos docentes, directivos, representantes legales, sin más prólogo, los invito a escuchar con atención a nuestros expositores. Hola a todos. Cuando me convocaron para estar hoy con ustedes y me plantearon la pregunta, ¿qué es ser significativo?, realmente no sabía por dónde enfocar el tema. Y entonces dejé que llegara algo a mi pensamiento de algún lado. Y me apareció esta pintura de Magritte, que ustedes están viendo ahora, que se llama El jugador secreto. Magritte decía que él pintaba ideas y no imágenes, porque nos hacen pensar. Imaginémonos como espectadores
contemplando un juego que no entendemos. No sabemos a qué están jugando, cuáles son las reglas de este juego. Ni siquiera sabemos cómo se llama. Y realmente no tenemos ningún signo para orientarnos. Me pareció interesante porque tal vez sea la actitud que tendríamos que tener y generar en nuestros jóvenes, en nuestra mirada frente a las cosas, frente a nosotros mismos y frente a Dios. Es decir, partir de la base de que estamos frente a una realidad que tiene signos ocultos, que hay que descifrar, que hay que contemplar. Es decir, tenemos que romper la rutina cotidiana, lo de todos los días, que nos da esa sensación de familiaridad, que nos lleva a pensar que conocemos lo que en realidad no. Entonces, despertar en esos niños, en esos jóvenes, el interrogante, la pregunta. Yo siempre le pregunto a mis alumnos por qué cuando preguntamos esa expresión la ponemos entre signos de interrogación. Y me dicen, bueno, es una convención. Sí, claramente. ¿O por qué no poner algo más estético, qué sé yo? Poner la expresión entre dos estrellas o entre dos flores. ¿Por qué entre esos ganchos? Y la realidad es que esos ganchos están ideados a partir de que los barcos, cuando tenían que amarrar en el puerto para poder acercarse, primero tenían que barrenar el fondo para no quedar encallados, y usaban los marinos unos ganchos enormes que sacaban lo que estaba oculto en lo profundo, lo sacaban a la superficie para que el barco pudiera llegar a destino. Esa es la función de la pregunta: llevar a la superficie esos signos que están en lo profundo, que están ocultos, que tenemos que interpretar, que tenemos que conocer. Dios ha hecho una realidad, ha creado una realidad poblada de signos, que tenemos a través de nuestras preguntas que ir descifrando. Y tal vez nuestros jóvenes no estén en la disposición de ese ser que se interroga. Tal vez no están desarrollando toda esa capacidad de asombro frente a esa realidad que está oculta en las sombras. Y me parece que también debe ser nuestra propia actitud. Es decir, pararnos frente al mundo y frente a nosotros mismos como nos parábamos frente a ese juego secreto. Y creo que la esencia de nuestra tarea se podría definir con una palabra que de alguna manera puede caracterizar al verdadero educador, que es la magnanimidad, una palabra que ya no se utiliza. Magna anima, un alma grande. Quiero que vean este cuadro de Magritte que se llama Clarividencia. Tenemos que ser clarividentes. Fíjense, el pintor se ha reflejado a sí mismo, Magritte se ha pintado a sí mismo, mira un huevo y pinta un ave. Esa es la tarea del educador. Ver en el niño que es, imaginando todo lo que puede llegar a ser. Tiene que descifrar esos signos para poder llevar todas esas posibilidades que tienen estos jóvenes y ver más allá de ese niño que se está durmiendo en el pupitre
lo que tiene él como potencialidad, ver lo que puede ser y todavía no es. Eso es un alma grande, ver más allá de lo dado para pensar en cómo se puede proyectar eso que es. Bueno, espero que les hayan quedado alguna idea interesante como para conversar. No quiero abusarme del tiempo que me dieron. Un abrazo para todos. Hola, gracias por la presentación y en principio quiero agradecer a la convocatoria para participar de este encuentro de docentes en clave pastoral. Estamos convocados y nos inscribimos voluntariamente para participar de este evento que sin duda nos inquieta a todos. Seguramente tenemos muchos interrogantes y muchas certezas por el camino que vamos transitando. Simplemente la reflexión que les quiero dejar es que como educadores, en sentido amplio, no solo como docentes, sino desde todos los que participamos en este derecho en los niños y en las niñas, adolescentes y jóvenes que es la educación. A quienes desde pastoral viajan a diario a los comedores para trabajar con esos sectores más vulnerados. A nosotros, los docentes, que estamos brindando a diario una educación de calidad a través de la virtualidad y de las pantallas. Estamos atravesando una crisis mundial que nos alejó de nuestros seres queridos y que también nos aportó y nos deja hermosas reflexiones. Quizá algunos aprovecharon el tiempo para terminar sus proyectos personales o encaminar algún proyecto personal postergado. Otros, como demuestran las encuestas que realizaron varios investigadores a nivel nacional e internacional, definieron que lo positivo de esta situación de encierro es que hemos participado y compartido con nuestros hijos mucho tiempo, ese tiempo que se había perdido. El 80% respondió que ganó en tiempos. Eso es para celebrar y para volver a pensarlo. En el primer encuentro internacional de salud mental realizado hace unos días, sin embargo, se abordaron otros temas. Los adolescentes, los niños, los jóvenes, están atravesando por diferentes cuestiones psicológicas y espirituales. Sienten ansiedad, incertidumbre, también malos hábitos en el sueño, mucha conexión con las pantallas, y eso no lo podemos controlar. Mucha información circula. Lo que sí podemos hacer como educadores es mirar a todas estas personas desde una dimensión integral. Son seres bio, psico, socio, espirituales, y eso no debemos desatenderlo. También contarles y reflexionar sobre las palabras de Jesús, en donde dijo amarse los unos a los otros. ¿Qué implica esto? Tener en cuenta al prójimo. Ese prójimo que es nuestro par, ese prójimo que es nuestro alumno, nuestro educando, nuestro referente en el barrio que necesita ser acompañado, mimado, sostenido y mirado desde esta dimensión integral. No nos podemos apartar de ella.
Simplemente, y para finalizar, me gustaría dejar algunas reflexiones. Tengamos en cuenta que los padres han hecho un gran esfuerzo y fueron el nexo en el aprendizaje. Fueron el nexo entre ustedes, los docentes, las pantallas y lo que ese niño podía adquirir en conocimiento. Tenemos que valorar ese trabajo social y mancomunado. Como disparador, les dejo las siguientes inquietudes. ¿Qué estamos haciendo los educadores para brindar una educación de calidad, en donde los veamos como personas, en donde atendamos cada una de esas particularidades? Si lo estamos haciendo, ¿consideran que podemos mejorar? ¿Cuáles son los aspectos que marcamos como positivos para haber acompañado a estos niños, a estos adolescentes, a quienes egresan y no han podido tomar contacto con sus pares? Los chicos extrañan el colegio, extrañan las aulas, extrañan el patio y poder abrazarse con cada uno de sus amigos, recibir el cariño de sus docentes. Los invito a que nos repensemos y volvamos a las aulas con todo el cariño que tenemos también desde la virtualidad, duplicado porque los estamos extrañando mucho. Gracias y espero haber aportado algo. Hola a todos, soy el padre Eduardo Casas, sacerdote y educador. Muy feliz día del profesor para todos. En este día del profesor, en este festejo que estamos haciendo, en este año tan particular del 2020, somos interpelados al desafío de ser docentes significativos en medio de las circunstancias sociales y educativas que todos transitamos. Ser docentes significativos con nuestro ser y nuestro hacer, con nuestra presencia y nuestra docencia. Para ser docentes significativos tenemos que tener en claro el porqué y el para qué de nuestras intervenciones pedagógicas. El desafío en estos contextos es superar la fragmentación social que vivimos como cultura, la fragmentación curricular que se vive en las instituciones educativas y la fragmentación personal que cada uno experimenta. Para superar estas múltiples fragmentaciones hay que dar con el centro de uno mismo, eso que los creyentes llamamos el vínculo de la fe y el vínculo con Dios. Como pudimos, tanto como personas como docentes, hemos puesto lo mejor en este tiempo de múltiples desafíos, tiempo de mucha exigencia y esfuerzo, tiempo de mucha paciencia y resiliencia, pero también un tiempo de mucha creatividad y esperanza, tiempo de acompañamiento y de aprendizajes, no solo pedagógicos y tecnológicos, sino también fundamentalmente aprendizajes vitales. Por eso en este día del profesor podemos preguntarnos, ¿qué he aprendido vitalmente en este tiempo de pandemia? ¿En qué me percibo distinto? ¿Cuál ha sido el aprendizaje más profundo que he asimilado en este tiempo? Es un tiempo que no hay que cualificarlo a pesar de todo lo que nos pasa. No es a pesar de todo, sino en virtud de todo lo que nos pasa. Precisamente es en razón de todo lo que pasa y de lo que nos pasa es que somos protagonistas y testigos de un tiempo inaugural para que las cosas puedan cambiar. De nosotros depende que algunas cosas cambien. Los frutos de este tiempo que Dios nos concede, como un misterioso don de curación para el mundo y la sociedad, están en nuestras manos. Tal vez pueda parecer paradójico que sea un tiempo de pandemia el que Dios nos propone para vivir
una curación más profunda de todo el mundo y de toda la sociedad. Dios tiene caminos paradójicos y misteriosos que nos llevan mucho tiempo poder captarlos y descifrarlos. El secreto de la gracia de Dios es que todo tiene un propósito, también esto que estamos viviendo. La gracia de Dios es un gran laboratorio donde Dios transforma todo lo malo en bueno, toda la oscuridad en luz, toda la enfermedad en salud, toda la muerte en resurrección. Demos gracias a Dios entonces por el tiempo que estamos viviendo y reconozcamos estas circunstancias como aprendizajes significativos vitales que todos podemos realizar. Estamos en un tiempo de la historia único que Dios nos ha permitido en ella ser maestros. Dios los bendiga a todos y a cada uno. Feliz día del profesor para todos. Muchas gracias.